El requerimiento de Palacios Rubios nace como consecuencia de las sesudas sesiones de debate y análisis sobre la guerra justa, que se produjeron a instancia del rey Fernando el Católico, quien nombró una comisión de juristas y teólogos como consecuencia del famoso Sermón de Montesinos en la isla de la Española en 1510 y que dio pie a las Leyes de Burgos de 1512, que recordemos, a juicio de la Universidad de Oxford en 1934 las consideró como el precedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, el requerimiento era la fase previa a una declaración de guerra que debía ser justa. El requerimiento consistía en un acto jurídico formal de advertencia o aviso previo a la guerra, es decir, un ultimátum, que se introdujo en el derecho de Indias a partir de 1512 como consecuencia de las disertaciones y sesudas deliberaciones de teólogos y juristas convocados por el rey regente de Castilla Fernando el Católico, en tiempos del reinado de incapacidad de su hija Juana I de Castilla para tratar los asuntos de Indias y el buen tratamiento de los indios. El requerimiento era requisito previo e indispensable para que la declaración de guerra fuera legítima. A tal efecto, el jurista Palacios Rubio, como miembro del Consejo Real y jurista de prestigio, elaboró un modelo de requerimiento que pretendía hacer las veces de ultimátum previo a los actos de guerra, con el fin de que la acción armada pudiera justificar la legitimidad de dicho acto y con ello también someter a control los actos bélicos de los primeros conquistadores de América. Se trató con profundidad y rigor este asunto por los consejeros de la corona, como era general costumbre, abordando todos los asuntos de Indias, pues el descubrimiento sometió de hecho al reino a muchas realidades nuevas o imprevistas. Este requerimiento formulado por Palacios Rubio se confeccionó para la expedición de Pedrarias Dávila a Panamá de 1513 a 1519. Palacios Rubios, en su elaboración del requerimiento, como experto jurista conocedor del derecho canónico, sabía que debía incluir en su texto las alusiones necesarias a la legitimidad del derecho pontificio, pues era competencia de la Iglesia la conquista de tierras de paganos, facultad que los papas habían delegado en los reyes de Castilla conforme a las bulas papales, bula Inter Caetera de 1493 principalmente, como antes habían hecho con Portugal en África, pues la justificación esencial de la conquista era la evangelización y lo que traía causa legítima a la expansión en América. Tampoco se le escapaba a Palacios Rubios las bulas papales anteriores que se habían formulado por los pontífices para intervenir de forma armada en las cruzadas contra los musulmanes en Tierra Santa. Sin embargo, el texto elaborado por Palacios Rubios no fue generalmente el aplicado en las tierras de América y puede considerarse una aportación doctrinal a los debates entre los consejeros. En el derecho castellano y el ordenamiento jurídico de Indias en particular, se dotó siempre de un sistema hiperlegalista e hiperformalista, con la premisa de que se debía documentar y dar fe de todo acto en nombre de los reyes, hasta el punto que las expediciones en América, tan importantes e inexcusable como los frailes y la pólvora, eran los escribanos que darían fe de todo lo acontecido y sometían a control los actos de los exploradores y conquistadores. En dicha comisión de consejeros reales de 1511 y 1512 y posteriormente la muy reconocida Escuela de Salamanca por sus estudios de teología, derecho, en particular el de gentes, o derecho internacional, y economía, se debatió celosamente sobre cuáles debían ser los motivos necesarios, los procedimientos de declaración y las causas suficientes para proceder a la guerra justa. Dicho en otras palabras, los casos en que era lícita la acción de guerra y además era justificada. Dichas consideraciones, por supuesto que no se habían formulado hasta entonces por ningún imperio, y es entonces cuando los monarcas españoles articulan legalmente las acciones armadas, para evitar los actos de fuerza injustificados o arbitrarios. Como se contiene en la recopilación de las leyes de Indias, donde se dedica nada más y nada menos que todo un título completo de leyes, el cuarto del tomo tercero a la guerra, concretamente en la Ley 9, del título 4 del libro 13 establece sobre el particular. Establecemos y mandamos que no se pueda hacer, ni se haga guerra a los indios de ninguna provincia para recibir la santa fe católica, o nos den la obediencia, ni para ningún otro efecto. Como se puede ya concluir de la lectura de en este párrafo y a juicio de los estudiosos citados, parece claro que con ello se prohibía la guerra de agresión,
que sobre el particular se creó una extraordinaria doctrina filosófica en la Escuela de Salamanca diferenciando las guerras de agresión, ilícitas y excepcionalmente, en casos muy puntuales justas, y las guerras defensivas, siempre lícitas. Y dicha Ley 9, del título 4 del libro 3 a renglón seguido dispone. Y si fueran agresores y rompieran la guerra con mano armada a nuestros vasallos, poblaciones y tierras pacificadas, se les hagan antes requerimientos necesarios 1, 2 y 3 veces y las demás que convengan hasta atraerlos a la paz con que, si estas prevenciones no bastaren, sean castigados como justamente merecieren, y no más. Y ordenamos que si fuere necesario hacerles guerra abierta y formada, se no dé primero aviso al Consejo de Indias, con la causa y motivo que hubiere, para que nos proveamos lo que más convenga al servicio de Dios nuestro Señor. Disposición real dada en Valladolid por el emperador Carlos V el día 26 de junio de 1523. El requerimiento, aisladamente considerado, es decir, sin conocer su motivación, regulación legal y finalidad para que fuera aplicado, las circunstancias históricas y el contexto histórico en el que se formuló, ha dado lugar a groseras manipulaciones, en especial por los autores negro-legendarios que sacan de contexto el documento, pero a la vista de lo expuesto y su estudio aunque sea somero, y la elocuencia de las leyes dictadas por los reyes españoles sobre la guerra justa, no nos cabe duda de su finalidad e intención. Se trata de una institución jurídica perfectamente regulada con la naturaleza legal de ultimatum, del latín ultimate, demanda final, para evitar precisamente los actos de guerra injustos o los abusos en el uso de las armas por intereses espurios o arbitrarios de un grupo sin legitimidad para ello, que es lo que los reyes trataban de evitar. No nos cabe duda de que en la táctica militar, estas acciones podían ser en alguna ocasión simulada o una mera declaración aparente para no frustrar la acción de sorpresa de una acción bélica, pero en todo caso para el derecho de Indias era inexcusable que hubiera agresión previa por parte del colectivo que iba a ser atacado. De la regulación del requerimiento en las leyes de Indias y la cédula real anteriormente citada, podemos resumir sus elementos característicos. 1. El requerimiento era el acto formal de declaración de guerra, que como se ha hecho prácticamente siempre desde tiempo inmemorial, salvo excepciones, entre bandos beligerantes contendientes. 2. El requerimiento en el derecho de Indias debía obedecer a acciones defensivas previa agresión a los vasallos, poblaciones o tierras pacificadas. Recordemos que los nativos de Indias eran vasallos en condiciones de igualdad a los demás reinos del monarca español y por lo tanto era justa y legítima la acción armada para defender o proteger a los mismos nativos de agresiones de otros pobladores nativos. 3. La acción armada debía ser proporcional a la agresión sufrida, castigados como justamente merecieran y no más. 4. La acción armada nunca se empleó para convertir a la fe católica. Sobre el particular es extensa la legislación y los hechos históricos documentados de las evangelizaciones pacíficas y, por métodos suaves, sobre los que tanta disposición legal de los reyes tenemos. Tierras de Tuzla en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la península del Yucatán, la costa oeste de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así como sobre los permisos a misioneros para adentrarse en tierras inexploradas para divulgar la fe, sin ningún elemento de fuerza armada que los acompañara, entre otros motivos porque ni eran capaces de dar ese apoyo armado ni las órdenes religiosas, por lo general, lo pretendían. Entre otras razones porque entonces, ni ahora, consideraban posible la conversión religiosa sincera y convencida a las que se imponían por la fuerza armada. 5. La finalidad del requerimiento era la de la evitación de la guerra y como último recurso inexcusable tras agotar todos los intentos necesarios, hagan requerimientos 1, 2, 3 veces y las demás que convengan. A tal efecto las propias leyes otorgaban facultades a los negociadores para convenir acuerdos justificados, si algunos indios anduvieren alzados, procuren reducir y atraer con suavidad y paz a nuestros servicios. Si fuere necesario otorgarles alguna libertades y franquezas de toda especie y tributo se puede hacer. La Ley 8, del título 4 del libro 3, dada en Valladolid por el emperador Carlos V el día 28 de septiembre de 1513.